participantes que recién se han integrado a este webinar de lisados bacterianos, revisión de evidencia, experiencias clínicas y potencial uso en COVID-19. Dejo con ustedes al doctor Arnoldo Quesada Lagos, ustedes ya lo conocen, y él nos dará la charla Inmunoestimulantes Oral. ¿Qué nos dice la evidencia? Doctor Quesada, por favor, la pantalla es toda suya. Adelante, por favor. Muchas gracias. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están asistiendo a este webinar. Los contenidos que voy a tratar son primero una definición de qué son los inmunoestimulantes orales, los usos clínicos, los tipos de inmunoestimulantes y el tema central de esta presentación, que será la medicina basada en evidencia. Voy a hablar de probióticos, de vitamina D y finalmente de lisados bacterianos. ¿Qué son los inmunoestimulantes orales? Son estimulantes inespecíficos de los mecanismos de defensa. Corresponden a diferentes sustancias, como paredes bacterianas, lipopolisacáridos, polipéptidos, vitaminas. Y su función es activar varios tipos celulares y amplificar la respuesta inmune. Los usos clínicos son muchísimos. Tal vez los más importantes sean en enfermedades respiratorias, donde hay muchos estudios, prevención de infecciones, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en infecciones recurrentes, y más recientemente en sibilantes, rinitis y prevención de asma. Pero también en enfermedades digestivas, como los cólicos, la constipación, la alergia alimentaria, en enfermedades neoplásicas, principalmente CA de colon, en trastornos emocionales, depresión, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, el VIH, etc. Como ustedes ven, una amplia gama de usos clínicos. Voy a empezar con esta primera revisión del grupo europeo de la Academia Americana, de la Academia Europea, digo, de Alergia e Inmunología, en el cual revisaron cuál es la eficacia clínica en la prevención de infecciones respiratorias a través de metaanálisis, y dan cuenta de que la vacunación, tanto para el neumococo como para la influenza, tienen una efectiva demostración de su eficacia clínica. Y el listado extenso de inmunoestimulantes orales, como fármacos homeopáticos, los derivados de hongo, las vitaminas, los elementos traza, en fin, todo lo que aparece ahí, de todo este largo listado de inmunoestimulantes orales, los lisados bacterianos son los que tienen la mayor eficacia clínica demostrada. Los probióticos es moderada, y la vitamina D fundamentalmente también es moderada, y por eso me voy a centrar en estos tres tipos de inmunoestimulantes. Este es otro consenso de la Asociación Mundial de Enfermedades Infecciosas e Inmunología, publicada hace muy poco, en la cual también analizaron los principales datos de una serie de productos inmunoestimulantes orales, y ustedes ven, por ejemplo, destacado ahí que solamente la vitamina D, a pesar que tiene pocos datos, podría desempeñar un papel en niños con infecciones del tracto respiratorio recurrentes. Y el que más información tiene es exactamente el lisado bacteriano OM85 broncovaxón, el cual se ha demostrado que ahí es eficaz en la prevención de infecciones respiratorias, en la duración, gravedad de los síntomas, en disminuir el uso de antibióticos, en fin, todas estas demostraciones los vamos a ir analizando con los metaanálisis respectivos. Voy a empezar, por lo tanto, con los probióticos. Esta es una de las revisiones más importantes de la Cochrane, actualizada al año 2015,
en el cual se incluyeron 12 ensayos clínicos controlados, con un total de 3.720 participantes. Habían niños, adultos de más de 40 años y personas de edad avanzada. Y los probióticos en esta revisión fueron mejores que el placebo cuando se midió el número de participantes que presentaron al menos un episodio de infección respiratoria aguda. También en al menos 3 episodios, ambas evidencias de baja calidad. La duración media de un episodio también fue favorable, pero también de baja calidad. La reducción de las tasas de prescripción de antibióticos para infecciones respiratorias con una calidad moderada de la evidencia, y el ausentismo escolar de evidencia de calidad muy baja. Como ustedes ven, si bien habían algunos efectos positivos, la evidencia no era muy robusta. Esta es otra actualización del grupo de trabajo en probióticos y prebióticos de la Sociedad Europea de Pediatría, publicada recientemente en el 2020, donde dice que muchas guías recomiendan el uso de probióticos para el manejo de la gastroenteritis aguda o la diarrea aguda, pero la evidencia reciente ha cuestionado la eficacia y seguridad de los probióticos. Por lo tanto, las recomendaciones actualizadas reemplazan las del 2014, y a pesar del gran número de ensayos identificados, solamente 2 ensayos controlados de alta calidad para cualquier cepa. Esto es importante, que se ha ido definiendo para los probióticos que hay cepas que se deben utilizar preferentemente para algunas enfermedades. Por lo tanto, las recomendaciones débiles para algunas cepas específicas se hicieron en esta actualización, y otras cepas en general se desaconsejan. Y aquí está, por ejemplo, para Saccharomyces boulardii, la evidencia es baja o muy baja para el Lactobacillus rhamnosus, evidencia muy baja, Reuteri, evidencia baja, muy baja, en fin, tampoco era muy sólida la evidencia que se encontró en este grupo de trabajo. Y además el grupo de trabajo hizo una recomendación contra el uso de algunos de estos probióticos como Lactobacillus helveticus rhamnosus, y una recomendación débil contra cepas de Bacillus clausi y otros. Este también es un metaanálisis publicado recientemente en el European Journal of Pediatrics, que evaluó la asociación entre la administración de probióticos y la reducción de la duración de la diarrea infecciosa aguda en lactantes en países desarrollados. 20 ensayos cumplieron con los criterios, más de 3.000 pacientes se incluyeron, y 19 estudios en el metaanálisis. Los probióticos, debido a los resultados contradictorios del estudio, se administran sin evidencia adecuada como agente terapéutico adyuvante para disminuir la duración de diarrea aguda en pacientes pediátricos. Y por lo tanto, en los países desarrollados, los probióticos han demostrado ser ineficaces para reducir la duración de la diarrea en los niños. Y esta es una guía práctica y revisión también reciente del año pasado, en el cual se señala que los estudios son muy heterogéneos. En algunos casos hay alto riesgo de sesgo en las publicaciones y falta un consenso amplio respecto a cepas, dosis y regímenes de tratamiento para algunas indicaciones pediátricas. La evidencia disponible limita la administración sistemática. Los metaanálisis más recientes destacan la necesidad de estudios de respuesta a la dosis bien diseñados, con potencia adecuada y específicos de la cepa. Por lo tanto, la calidad de la evidencia disponible, la especificidad de la cepa y la eficacia, dependiendo de otros factores como dosis, esquema, duración, vía de administración e indicación, limitan actualmente la administración rutinaria de probióticos en la población pediátrica. Y un llamado de atención sobre la seguridad, porque hay factores de riesgo de eventos adversos como bacteremia o fungemia en enfermedades críticas, como la inmunosupresión, en prematuros, en cardiopatía, enfermos hospitalizados, aquellos que tienen un catéter central, y el potencial de translocación de probióticos a través de la pared intestinal. Por lo tanto, la Agencia Europea de Medicamentos advirtió recientemente sobre potencial riesgo de fungemia
causado por Saccharomyces boulardii en pacientes inmunocomprometidos. Y también hay otras advertencias sobre el uso de Lactobacillus GG, ya que un informe se encontró que en 6 niños de 1 a 19 años recibieron el EGG en una unidad de cuidado intensivo y presentaron bacteremia. Y este otro estudio, también del año pasado, dice que los efectos secundarios con el uso de probióticos son infrecuentes, pero pueden causar eventos adversos graves como sepsis, endocarditis, absceso, principalmente en grupos de riesgo, como son los pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, los que reciben inmunosupresores, la inmunodeficiencia, el SIDA, las neoplasias o los que reciben quimioterapia. También los pacientes graves, crónicamente enfermos, incluidos los que necesitan, como dijimos anteriormente, catéteres intravenosos centrales, nutrición parenteral y pacientes con desnutrición por diversas causas. También los prematuros, recién nacidos, lactantes durante el desarrollo de su sistema inmunológico y personal de edad avanzada, personas de edad avanzada y embarazadas están dentro de este grupo de riesgo de presentar efectos adversos como septicemia por los probióticos. Pasemos a la vitamina D. Este es un metaanálisis tal vez el más importante que hay. Incluyó 25 estudios con más de 1000 adultos y niños y concluye que la suplementación con vitamina D fue segura y protegió contra las infecciones respiratorias agudas. Los mejores beneficios se tuvieron en pacientes que eran muy deficientes en vitamina D y aquellos que recibieron las dosis en forma diaria y no en forma de bolos. Aquí está la gráfica que muestra los estudios incluidos en este metaanálisis para llegar a esta conclusión de los efectos beneficiosos de la vitamina D. Este otro estudio, poco más antiguo, en que se trató de ver la importancia de vitamina D en la prevención de enfermedades alérgicas. También una revisión sistemática y metaanálisis. Esta revisión señala que la ingesta prenatal de vitamina D puede proteger contra el desarrollo de sibilancias recurrentes en los niños, pero sin embargo se requiere seguimiento a más largo plazo y el consumo de dosis alta de vitamina D durante el embarazo debería indicarse en el control del embarazo. La dosis efectiva puede variar dependiendo del nivel de vitamina D en diferentes regiones. En nuestro país, los estudios señalan que hay un alto porcentaje de la población que es deficiente o tiene niveles insuficientes de vitamina D. También, a raíz del COVID, se ha promocionado el uso de la vitamina D como un coadyuvante en la terapia de esta enfermedad. Y esta revisión sistemática y metaanálisis del año pasado concluye que la evidencia de estudios observacionales en gran parte son de mala calidad. Parece haber una tendencia a una asociación entre los niveles bajos y los resultados de salud. Sin embargo, no se encontró una relación estadísticamente significativa. La suplementación puede tener un efecto protector en las admisiones a la UCI relacionadas con COVID, y el uso actual de altas dosis de vitamina D en pacientes con COVID no se basa en evidencias sólidas. Se esperan resultados de ensayos para determinar la eficacia, las dosis deseables, la seguridad de la suplementación y tratar los problemas de salud relacionados con el COVID. Y aquí están los gráficos que muestran diferentes mediciones que se hizo, por ejemplo, en relación a la mortalidad, a la admisión en una unidad de cuidado intensivo, a la ventilación mecánica invasiva, a la ventilación mecánica no invasiva y a la positividad para el COVID. Y vean ustedes que en realidad en ninguno de los casos esto fue significativo. Y este otro metaanálisis y revisión sistemática que incluyó 5 estudios con 467 pacientes, en el cual se demostró que la vitamina D no redujo la mortalidad ni las tasas de ingreso en UCI y la necesidad de ventilación invasiva.
en pacientes con COVID-19. Y aquí están también los gráficos que muestran la mortalidad, la ventilación mecánica y la admisión a la unidad de cuidado intensivo. Finalmente, respecto a lisados bacterianos, este es el estudio más clásico publicado en Cochrane el año 2008, en que se estudiaron varios lisados bacterianos disponibles fundamentalmente en México, y en el cual se señaló que el número medio de casos de infección respiratoria se veía disminuido con el uso de estos inmunoestimulantes de tipo bacteriano. Y también ocurría con el porcentaje de casos con infecciones respiratorias agudas que se veía favorecido con el uso de estos inmunoestimulantes de origen bacteriano. Y este es un estudio o revisión sistemática que incluyó trabajos solamente en niños con infecciones respiratorias recurrentes y que también demostró que había una reducción significativa del orden del 30 o 40% con el uso de este inmunoestimulante OM85 Broncovaxón. ¿Qué es este? Es un extracto bacteriano inmunoactivo que contiene varias cepas, un extracto de 8 especies, 21 cepas de bacterias asociadas con infecciones respiratorias, Haemophilus, Moraxella, Klebsiella, Streptococcus y Estafilococcus. Y esta revisión del grupo de la Sociedad de Otorrinolaringología, que incluyó 84 artículos en revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos controlados randomizados, señala que los lavados nasales con solución salina, que los corticoides tópicos tienen un nivel de evidencia tipo 1 y un grado de recomendación A, y los lisados bacterianos como el OM85 tienen un nivel de evidencia 1B y un grado de recomendación también A. En cambio, los corticoides orales, los probióticos, los antibióticos, antimicóticos y otros medicamentos que se utilizan habitualmente en el tratamiento de estas infecciones respiratorias crónicas tienen bajo nivel de evidencia o no hay datos suficientes para hacer una recomendación. Y este es un estudio probablemente y una revisión sistemática y metaanálisis de las más importantes, más numerosas, 53 estudios, 4.800 enfermos, una amplia base de datos principalmente de Asia, y demostró también una reducción en la frecuencia de las infecciones respiratorias de menos 2.3. Y esto fue estadísticamente significativo, similar a los datos que originalmente había encontrado la base de Cochrane. Y aquí destacan algunos hallazgos importantes. La duración en el uso de antibióticos, la duración de la infección o de los síntomas, la duración de la tos y la duración de la sibilancia fueron significativamente menores en el grupo que recibió el Broncovaxón comparado con el placebo. Este otro estudio del impacto del OM85 cuando se recibe durante 2 años seguidos en niños con historia de infecciones respiratorias respiratorias. Fueron 200 niños que recibieron durante 2 periodos este inmunoestimulante durante 10 días por 3 meses cada año, y se compararon con 200 niños con infecciones respiratorias recurrentes que no recibieron el lisado bacteriano. Y la conclusión es que este lisado bacteriano fue efectivo, seguro, para reducir el número de nuevos episodios de infección del tracto respiratorio, y en el segundo año el lisado puede ser útil para mantener esta protección, especialmente en niños menores. Y aquí están los porcentajes que demuestran cómo el lisado bacteriano disminuye el número de niños con infecciones respiratorias, los niños con sibilancia, los niños que requirieron antibióticos, los niños que requirieron visitas al médico. Y el número de infecciones
de infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, fue significativamente favorable en el grupo tratado, tanto el primer año como el segundo año. Y aquí hay datos todavía más precisos, en los cuales nuevamente se ve cómo las infecciones respiratorias disminuyeron significativamente tanto el primero como el segundo año, las sibilancias, cuando se comparó los niños que recibieron el lisado bacteriano versus los que no lo recibieron, y también los cursos antibióticos, todos los cuales fueron favorables para el uso del lisado bacteriano. Este es otro metaanálisis en el cual se midió la eficacia y seguridad en niños con infecciones respiratorias recurrentes que podría tener un posible efecto protectivo en la pandemia del COVID. Solamente señalarles que en este metaanálisis se obtuvo un efecto positivo para mejorar la inmunidad frente a infecciones pediátricas. El estudio incluyó más de casi 2.000 sujetos pediátricos, de los cuales 890 consumían el broncovaxón, en 14 estudios que cumplieron con los niveles de exigencia. Los que no consumían el broncovaxón tenían mayor riesgo de infecciones recurrentes. Y esto obliga a recomendar el consumo en aquellos sujetos con alto riesgo de infecciones recurrentes para evitar posibles complicaciones, especialmente en una pandemia. Probablemente el doctor Abdel-Nur va a profundizar en estos aspectos. Y aquí están los datos de la duración de la infección respiratoria y del uso de antibióticos para tratar la infección respiratoria en este metaanálisis que recién comentaba, en el cual claramente hay un efecto muy positivo a favor del uso del lisado bacteriano. Y respecto a seguridad y eventos adversos, esto también es una ventaja respecto a otros inmunoestimulantes orales. No tiene efectos adversos diferentes al placebo. En resumen, la evidencia muestra que son pocos los inmunoestimulantes orales con efectos beneficiosos comprobados. Los metaanálisis comprueban la utilidad de algunas cepas de probióticos en algunas patologías seleccionadas, pero hay que tener presente que pueden presentar efectos adversos en estos grupos de riesgo. La vitamina D también tiene evidencia en algunas enfermedades, y las últimas revisiones relacionadas al COVID no han demostrado un efecto claro. Y finalmente, el broncovaxón tiene numerosa evidencia de efectos inmunoestimulantes e inmunorreguladores. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Quesada, por su excelente presentación. Y bueno, dejamos con ustedes ahora al doctor Arturo Abdel-Nur. Doctor, adelante, por favor, la pantalla es toda suya. Okay. Bueno, muchísimas gracias a Manuel Slimin de la BOMET y al doctor Quesada, pues, por compartir esta tarde este webinar. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y la verdad que agradecerles porque ustedes son los más importantes en la tarde del día de hoy. Sin ustedes no tendría razón hacer esta actividad. Yo les voy a hablar un poco de las experiencias clínicas y la revisión del potencial uso de bronchovaxón en COVID. Y quisiera pues empezar por decir que no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Siempre me gusta tocar un poquito la parte de lo que es el sistema inmune y la respuesta inmune y recordar, decir que pues el sistema inmune es un sistema que ha evolucionado durante muchísimos años para protegernos contra los agentes externos y está muy bien, digamos, organizado. Es una respuesta muy coordinada, controlada y efectiva. Y ustedes ven entonces cuando los microorganismos tratan de invadirnos, primero se van a encontrar con las barreras físicas y químicas. Si logran pasar esto, se encuentran con el sistema inmune innato y posteriormente con el sistema inmune adaptativo. Así es como, digamos, tradicionalmente vemos la respuesta inmune, la cual, por supuesto, en la mayoría de los casos es efectiva. Y siempre se nos ha dicho que este sistema está dividido fundamentalmente en dos partes. Una parte que es la respuesta innata, que traemos desde el nacimiento y por eso se llama así, y otra parte que es la respuesta adaptativa. A su izquierda ustedes ven el ejemplo de la respuesta innata en el caso que, por ejemplo, nos quiera invadir el SARS-CoV-2
donde lo que va a ocurrir es que se activa el macrófago y el macrófago va a producir fundamentalmente interferón tipo 1 y este va a activar el linfocito NK, que muchas veces es suficiente para controlar esta respuesta. De hecho, se ha descrito que hay pacientes con infección por el SARS-CoV-2 que tienen defectuosa esta parte de la respuesta y es por eso que tienen una infección tan grave. Por el otro lado, en el lado, digamos, derecho, tenemos la respuesta inmune adaptativa, que está dada fundamentalmente por los linfocitos, tanto los CD4 como los CD8, que el CD4 ayuda al CD8 a través de la liberación de citoquinas y quimioquinas, y a su vez activa un linfocito citotóxico. Tradicionalmente se ha dicho que, digamos, esto ocurre en fases. Hay una fase de reconocimiento, de activación, en el caso de la respuesta inmune adaptativa, una expansión clonal y una parte efectora. Y al final ambos actúan en forma, digamos, en conjunto para la eliminación del virus. Pero hoy entendemos que esta división no es tan exacta y hemos aprendido de cosas del sistema inmune innato. Y este es un concepto que se llama como inmunidad entrenada. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere, por ejemplo, que las células del sistema inmune innato, por ejemplo, los macrófagos y las células asesinas naturales, cuando se exponen a un agente infeccioso, se van a sensibilizar y van a reconocer ese agente infeccioso y entonces a través de una reprogramación epigenética van a tener la capacidad de ante una segunda o tercera exposición a ese mismo agente infeccioso, tener una respuesta mucho más eficiente, digamos más rápida y de mayor potencia. Y esto es lo que se conoce como inmunidad entrenada. Esto se empezó a estudiar ya hace algunos años, pero ha tenido mucha importancia en lo que es la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, esto lo que hace es que cambia el concepto que teníamos que el sistema inmune innato no podía reconocer los patógenos y que no tenía como un efecto de memoria, algo que se le atribuía fundamentalmente al sistema inmune adaptativo. Pero hoy sabemos que ambos tienen estas capacidades. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque fundamentalmente las células tienen algunos receptores que tienen la capacidad de reconocer los patrones que expresan los patógenos, los patrones moleculares asociados a los patógenos, y esto es a través de varios receptores. El más conocido de estos son los receptores tipo TOL. Entonces, cuando el virus trata de penetrar y se encuentra con el macrófago o se encuentra con una célula presentadora de antígeno, a través de la activación de estos receptores se va a ocurrir esta, entonces, inmunidad entrenada. Y esto es importante porque también entendemos que la microbiota, de la cual ya el doctor Quesada antes estaba refiriendo, es importante para la respuesta. Y ustedes conocen bien que inicialmente la microbiota es un tema que se empezó a describir fundamentalmente en el tracto gastrointestinal, pero hoy también se habla de lo que se llama el eje gastrointestinal pulmón o intestino-pulmón. Entonces, la microbiota va a jugar un papel muy importante en la respuesta a nivel de los pulmones. Y hay factores que pueden hacer que la colonización que ocurre en las mucosas respiratorias no sea la más adecuada y entonces entramos en este concepto que estoy seguro han escuchado muchas veces, que está ejemplificado en la parte en rojo, que es lo que se conoce como la disbiosis. No vamos a entrar en el detalle, pero hay varios factores que pueden hacer que esta microbiota no sea la más saludable y esto puede contribuir entonces a mucha de la patología pulmonar. Entonces, al final, lo que necesitamos es una respuesta efectiva que se base, digamos, en tanto la parte innata como la parte adaptativa. Y lo que va a ocurrir fundamentalmente cuando tenemos una infección es que esa respuesta lleva a inflamación, a la eliminación del factor virulento o el patógeno, muchas veces con resolución y volvemos a un estado de homeostasis. Entonces, el control de las infecciones van a llevar a un equilibrio inmunológico con una respuesta defensiva apropiada. Pero por otro lado, van a haber algunos pacientes en los cuales
esta respuesta no se puede controlar adecuadamente y entonces tenemos una inflamación crónica o aguda que puede llevar al daño en los tejidos. Por lo que la regulación eficiente de la respuesta inmune requiere la eliminación de los patógenos sin producir un daño excesivo en los tejidos. Esta es la situación óptima. Entonces, ya decíamos que las infecciones del tracto respiratorio son la principal o de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población pediátrica. La mayoría de estas, como ustedes bien conocen, alrededor del 80%, van a ser producidas por virus. Sin embargo, las infecciones del tracto respiratorio inferior, muchas de ellas producidas por bacterias o por una sobreinfección bacteriana después de una infección viral, son de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los niños menores de 5 años. Por ejemplo, vean que para el año 2015 se estima que fallecieron 2.74 millones de niños menores de 5 años a causa de las infecciones del tracto respiratorio inferior. ¿Cuáles virus son los más frecuentes? Tenemos el rinovirus, el virus respiratorio sincicial, los coronavirus estacionales, ¿verdad? Y ahora digamos el pandémico, los adenovirus y el virus de influenza. Pero hay lo que yo llamo matrimonios peligrosos entre los virus y las bacterias, porque los virus lo que hacen es que hacen un terreno fértil para que posteriormente muchos de los pacientes tengan una sobreinfección bacteriana. Lo mejor descrito, la relación entre influenza y estreptococo neumonía, pero también muchos pacientes van a tener sobreinfección por estafilococo aureus y por hemófilos influenza no tipificables en el caso de los países que usan la vacuna conjugada de hemófilos influenza tipo B en sus programas nacionales de inmunización. Hay varios factores, como por ejemplo un sistema inmunológico inmaduro asociado con una predisposición genética y el factor ambiental que se conjugan para que algunos de los niños vayan a tener el problema de infecciones recurrentes de la vía respiratoria superior e inferior. Y vean que, por ejemplo, entonces, aquí en la parte superior izquierda, lo que le quiero resaltar es que recordemos que el sistema inmune es un sistema inmaduro, es un sistema que requiere de aprender y esto no suele suceder antes de los primeros 2 o 3 años de vida. Entonces así algunos niños van a tener infecciones del tracto respiratorio recurrentes que se catalogan como más de 8 infecciones por año en un niño de menos de 3 años y más de 6 infecciones por año en niños de más de 3 años. Y dentro de los factores ambientales bien descritos están entonces los antecedentes de alergia en los familiares, los niños que nacen prematuramente, los que viven en condiciones de hacinamiento, sea digamos a nivel de la casa o que asisten a guarderías, los que se exponen en forma pasiva al humo del cigarrillo, no reciben leche materna o no tienen sus esquemas de vacunas al día. Estas infecciones del tracto respiratorio virales recurrentes pueden asociarse al desarrollo de asma. Entonces está bien descrito, si ustedes ven en la parte derecha, está bien descrito que hay algunos virus que favorecen asma en el futuro. Y esto, por ejemplo, se sabe para rinovirus y para virus respiratorio sincicial. Y si tenemos a veces coinfecciones de estos dos virus, van a llevar a que este niño que tuvo un primer cuadro de sibilancias o de bronquiolitis tenga 10 veces más posibilidades de ser asmático. En el caso del virus respiratorio sincicial, si ven, digamos, de la parte izquierda a la parte derecha, a menor edad que tenga ese niño esa infección por virus respiratorio sincicial, va a ser mayor la posibilidad que vaya a llegar a ser asmático. Por ejemplo, de los primeros 3 años es 3 veces más. Si es de los 3 a los 5 años, 2,5 veces más. Y para los de 5 a 12 años son 2 veces más. Entonces, el prevenir estas infecciones virales tipo bronquiolitis en los primeros 3 años es fundamental para prevenir asma. Y hoy también entonces conocemos que la microbiota de la nasofaringe es de importancia para el desarrollo de asma posteriormente. Entonces hay algunas bacterias como el Streptococcus pneumoniae y la colonización temprana con Streptococcus pneumoniae o infecciones por esta
organismo que pueden hacer que esta persona se sensibilice a diferentes alergenos y lleve a las sibilancias crónicas o al desarrollo de asma. Desde este punto de vista, entonces, el OM85, el bronchovaxón, es un inmunomodulador que va a entrenar al sistema inmunológico para prevenir estas infecciones. Y por eso es que les introducía el concepto de inmunidad entrenada. Ya, digamos, el doctor Quesada lo mencionó, que esto es un lisado bacteriano que contiene 21 cepas de 5 bacterias patógenas y que tiene la capacidad de inducir señales intracelulares a través de esos receptores tipo TOL, activando entonces la célula dendrítica y modulando la respuesta inmunológica a través del eje intestino-pulmón. Este es un producto que saca provecho de ese sistema inmune asociado a mucosas, donde lo que va a ocurrir es que una vez que se consume el producto, se activan las células inmunológicas de la mucosa intestinal, las cuales van a migrar a través, digamos, de los sistema linfático a las mucosas de la vía respiratoria y ahí van a proteger a los niños de tener infecciones virales recurrentes. Este es un producto que tiene una doble función porque promueve la respuesta inmunológica, pero también reduce los daños inflamatorios. Entonces es un producto idóneo porque, digamos, tiene la capacidad de inducir citoquinas antivirales como interferón beta, interferón gamma, aumenta la expresión de proteínas que contrarrestan los virus, también activando los macrófagos, los linfocitos T y los linfocitos B, y aumenta la producción de inmunoglobulinas. Por otro lado, desde el punto de vista de regulación, lo que hace es que activa este linfocito que se llama regulador, que tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el organismo de inducir tolerancia a través de, digamos, de producción de citoquinas como interleuquina 10 o factor transformador beta y la disminución de otras citoquinas proinflamatorias que son de importancia en la respuesta alérgica. Entonces, el bronchovaxón va a tener un doble efecto, ¿verdad?, sobre, digamos, la parte de inflamación y sobre la parte de protección. También se ha demostrado que en estos niños que tienen infección recurrente del tracto respiratorio, el producto OM85 va a prevenir la aparición de enfermedades respiratorias crónicas. Por ejemplo, atenuando la respuesta inflamatoria en pacientes que tienen otitis media o amigdalitis por la producción de citoquinas antiinflamatorias y disminución de citoquinas proinflamatorias. También aumenta los niveles de IgA, lo cual permite que los microorganismos a nivel de la mucosa gastrointestinal o la mucosa respiratoria no puedan penetrar y así entonces reduce la inflamación en asma, ¿verdad? Y también tiene un efecto sobre pacientes que tienen rinosinusitis crónica y rinitis alérgica porque aumenta los niveles de IgA y mejora el equilibrio de las células TH1, TH2. Esto hace que entonces sea un producto que idealmente es una estrategia, como ya lo decía el doctor Quesada, que se puede utilizar en la época post-COVID y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. La biología molecular definitivamente nos ha permitido entender muchísimos de los mecanismos del bronchovaxón, lo cual hace unos años no se conocía y era una de las limitaciones o de las barreras por los cuales los médicos no utilizábamos productos de este tipo. Vean que este es un modelo a nivel experimental en ratones. Lo que demuestran es que entonces, si se exponen estos ratones con, digamos, este alergeno, que es de la alternaria, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que va a penetrar y va a haber una respuesta inflamatoria con eosinófilos. Este es un modelo de tipo asma. Sin embargo, si damos a ese ratón el alergeno con bronchovaxón a nivel intranasal, va a haber una protección de la barrera epitelial y se van a bloquear señales principalmente a través de estas células que también más recientemente descritas, que se llaman las células innatas linfoides de tipo 2 y también bloquea la respuesta TH2
evitando entonces la broncoconstrucción, porque como les mostré anteriormente, estimula las células reguladoras, los linfocitos T reguladores. Y desde este punto de vista, el conocer, el entrar a la biología molecular ha permitido publicaciones como estas, donde, que si bien es cierto, es un modelo también animal, es un modelo de inflamación, donde los autores lo que demuestran es que como el bronchovaxón tiene la capacidad de disminuir la penetración del virus SARS-CoV-2 a la célula epitelial, y esto es a través de la regulación negativa de la cantidad de receptores que expresan esas células, por lo cual no puede haber señales intracelulares que activan la respuesta inflamatoria. Y aquí ustedes ven, si lo ven, digamos, este es el modelo, donde lo que hacen es que a los ratones les administran bronchovaxón a una dosis de 1 miligramo en 50 mililitros durante 14 veces, y luego hacen estudios a nivel molecular, y lo que demuestran en la parte inferior izquierda es que los que reciben el bronchovaxón van a expresar menor cantidad de receptores de angiotensina, convertidor de angiotensina 2, que es una de las moléculas que utiliza el virus SARS-CoV-2 para penetrar a la célula, comparado con los que reciben placebo. Y esto es porque es a nivel, digamos, del factor de transcripción directamente a nivel del gen que codifica para esta proteína. Esto, por supuesto, es un modelo experimental, pero ya hay publicaciones o estudios clínicos que se están llevando a cabo para precisamente ver cuál es el efecto de esta molécula OM85 en pacientes que tienen infección respiratoria severa por COVID-19. Esto es un estudio que se está llevando a cabo. No tenemos en este momento los resultados, pero es algo que todos estamos esperando ansiosamente para ver cuál va a ser el efecto. Con respecto a los metaanálisis, y esto lo voy a mostrar un poquito más rápido, porque ya el doctor Quesada mostró parte de esta información. Vean cómo, digamos, este metaanálisis de Cochrane lo que demuestra es que el bronchovaxón, el uso del bronchovaxón en niños, previene las infecciones respiratorias agudas en alrededor de un 36% de los casos comparado con placebo. Y también esta otra publicación donde se demuestra que el OM85 reduce el número de infecciones del tracto respiratorio aguda en niños. Son dos metaanálisis, ¿verdad? Donde ustedes ven que lo reduce alrededor de 1.6 veces menos en uno, y el otro demuestra que es alrededor de 2.33 veces menos infecciones comparado con los que reciben placebo. Para patologías como otitis media, amigdalitis y rinosinusitis crónica también hay evidencia. Hay 3 estudios controlados, randomizados, en niños con otitis media de diferentes edades, de 1 a 6 años, de 1 a 12 años y 6 a 13 años, donde son niños que tienen otitis media e infección recurrente de este sitio anatómico, y demuestran que hay una disminución de la frecuencia y duración de esta patología. En el caso de amigdalitis recurrente, que a veces realmente es un problema donde la familia se desespera, ¿verdad? Y por el uso recurrente de antibióticos, aquí se disminuye la frecuencia de las infecciones en más del 70% de los pacientes de 1 a 16 años utilizando OM85, y se reduce la necesidad de una cirugía tipo amigdalectomía. Hay 2 estudios controlados placebo para pacientes con rinosinusitis crónica, que es la parte inferior, en los cuales utilizan 6 meses de duración y diferentes edades, y lo que demuestran es una disminución de la incidencia de los episodios infecciosos, la duración de los mismos y el número y duración de los tratamientos concomitantes, comparando con los pacientes que reciben el placebo. Y esto es muy importante porque esta publicación lo que nos demuestra es que es un producto que se puede utilizar varias veces, ¿verdad? Durante 2 años, y esto lo que hace entonces, el utilizarlo 2 años seguidos, lo que hace es que disminuye en 53% el número de infecciones del tracto respiratorio, ¿verdad? Y en el segundo año se mantiene el efecto, disminuyendo 56% las veces. Entonces ustedes ven que, como decía anteriormente, parte de la razón del tener infección
recurrente de la vía respiratoria es la madurez que tienen estos niños, y entonces personalmente creo que es el nicho donde tiene, digamos, una indicación clara este producto. También hablando de asma, entonces ustedes ven estas dos publicaciones donde se demuestra que el utilizar bronchovaxón evita la aparición de asma, ¿verdad? En alrededor, digamos, de 2.35 veces en una de las publicaciones, y los otros demuestran alrededor de 1.31 a 1.60 veces menos crisis de asma cuando se utiliza este producto en forma preventiva. Y en otro tipo de, digamos, patologías como sibilancias relacionadas a cuadros virales, se ha demostrado en estudios controlados, aleatorizados, de niños de 1 a 6 años, que el utilizar OM85 reduce el número de episodios de sibilancias agudas versus los que reciben placebo, estadísticamente significativo, y también los periodos cortos de sibilancias. También esto se ha demostrado, ¿verdad?, en la recurrencia de las sibilancias debido a que previenen las infecciones respiratorias, que como todos bien sabemos es uno de los factores o el factor precipitante más importante de sibilancia recurrente en niños. Y esto es esta publicación es muy importante porque son niños pequeños y son niños que ya estaban recibiendo tratamientos antiinflamatorios preventivos como budesonida. Si ustedes agregan entonces bronchovaxón, van a tener un efecto todavía más sinérgico o más positivo sobre la frecuencia de estas infecciones. Y este estudio es un estudio retrospectivo de niños de 2 años, durante 2 años, perdón, de 3 a 6 años, con antecedentes de infecciones recurrentes del tracto respiratorio, donde se demuestra que disminuye el número de episodios de sibilancias versus los que reciben placebo en una forma estadísticamente significativa. Esto también es parecido, o sea, básicamente lo que se demuestra es que hay una reducción en la duración de los cuadros de las sibilancias y en la recurrencia. Es un producto sumamente seguro, más de 40 años de experiencia clínica, más de 61 millones de prescripciones tanto en adultos como en niños, y lo más reciente, lo más novedoso es que sabemos que se puede usar junto con la vacuna de influenza en el mismo ciclo. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque sabemos entonces que influenza es uno de los patógenos principales productores, digamos, de patología respiratoria. Y aquí ustedes tienen la publicación que si se utiliza el bronchovaxón en conjunto con una vacuna de influenza inactivada, va a haber entonces una disminución de las infecciones respiratorias altas y bajas, ¿verdad?, comparado con placebo. Aquí ustedes ven que hay una reducción del 67% de las bajas y un 35% de las infecciones altas. Esto nada más quiero mostrarles, esto es, digamos, la situación, la experiencia en el Hospital Nacional de Niños en Costa Rica, donde como debido a cuando empezó la pandemia, a todas las medidas de higiene, ven cómo prácticamente desapareció influenza. Sin embargo, lo que se está esperando, lo que se prevé, es que esto ha dejado, digamos, mucha población susceptible para cuando vuelva a aparecer este virus, entonces haya un repunte y haya mucha morbilidad y mortalidad por este patógeno. De ahí que entonces lo ideal, como les mostraba antes, es utilizar la combinación del producto junto con la vacuna. Los virus, por supuesto, siempre van a buscar, van a ocupar ese nicho que deja algún otro. Y entonces esto es lo que pasó el año pasado en el caso del Hospital Nacional de Niños, donde ustedes ven cómo, digamos, a pesar de que estábamos en pandemia, hubo siempre digamos, un momento epidémico de virus respiratorio sincicial, que para nosotros se presenta más o menos en la época de lluvia, luego bajó y este año lo que está predominando muchos es rinovirus. Entonces, los virus siempre van a estar circulando. Es muy difícil que nos vayamos a deshacer de todos de ellos. Ya también se mencionó anteriormente que el bronchovaxón es un producto que permite la reducción del uso de antibióticos. Aquí tienen una publicación donde los niños que lo recibieron durante un periodo de 6 meses tienen mucho menos antibióticos comparado con los que reciben placebo, un 25% menos de uso de antibióticos. Y esta otra publicación donde durante 2 años los que recibieron bronchovaxón
usan muchísimo menos antibióticos y medicamentos concomitantes. Otra parte importante, y es que las consecuencias de las infecciones, ¿verdad? El ausentismo en la guardería o el ausentismo de los padres de familia debido a que tienen que cuidar a estos niños. Y aquí entonces se demuestra cómo el utilizar Bronchovaxón disminuye los días de ausencia a la guardería, ¿verdad? 0 días versus los que usan placebo, que son 3 días, y los papás 1.8 días menos comparado con 2.6 para los que reciben placebo. Y esto es estadísticamente significativo para ambos casos. Y también una disminución de las visitas ambulatorias, tanto en el primer como en el segundo año, para los que reciben en forma preventiva este inmunoestimulante. Ya sabemos que entonces está recomendado por la Asociación Mundial de Enfermedades Infecciosas y Trastornos Inmunológicos desde los niños desde los 6 meses de edad, idealmente en forma preventiva para prevenir, como digo, valga la redundancia, esta patología. Y también hay muchísimas otras organizaciones, incluyendo la Academia Europea de Alergia, Inmunología y Asma, que lo recomienda en el año 2019, el grupo italiano para el año 2020, ¿verdad? Igual que EPOS en China y, digamos, este análisis sistemático del 2019, donde demuestra que hay una evidencia A con un nivel 1B. Les agradezco mucho la atención, quedo con gusto por cualquier duda y pregunta y por supuesto desearles mucha suerte en el partido de la noche que será pronto para ustedes. Doctor, muchas gracias por su presentación y gracias también por sus deseos de un buen juego y de un triunfo para nuestra selección. Agradezco también al doctor Quesada por su presentación del día de hoy. Bueno, vamos a ver acá unas preguntas. El doctor Gutiérrez dice, gracias doctores por su excelente presentación y actualización. La consulta es si existe alguna potenciación entre broncoaxón y vitamina D, el colecalciferol en este caso, y el factor regulador en la inmunidad en los niños con déficit de la inmunidad transitoria por IgA. ¿Quién respondo? ¿Responde el doctor Quesada? Usted primero. Bueno, gracias. Bueno, lo que es importante, digamos, con el uso de los inmunoestimulantes en general, es estar seguros del diagnóstico. Son productos que no se recomiendan para pacientes con inmunodeficiencias o lo que llamamos hoy errores innatos de la inmunidad graves, ¿verdad? Sí hay algunos estudios, algunas publicaciones en pacientes con, digamos, problemas, como decía, de maduración. Recordemos que la IgA es la última inmunoglobulina en alcanzar los niveles de adulto y a veces esto requiere hasta los 5 años de edad. Entonces, en esa población de un niño que tiene infección recurrente de la vía respiratoria y que tiene un problema de maduración de la IgA, sí se puede utilizar el producto sin problema. Muchas gracias, doctor. Sí. Perdón. Bueno, nosotros hicimos un trabajo hace tiempo, ya está publicado, de cómo aumentan los niveles de IgA y IgG en niños con infecciones respiratorias recurrentes. Yo creo que tiene más de 15 años ese estudio publicado en una revista europea. Respecto a vitamina D, a mí me parece que el tema importante es primero estudiar si están con una deficiencia o con niveles disminuidos, porque son aquellos enfermos los que se pueden realmente beneficiar. Respecto a la pregunta específica, si hay algún estudio que hayan utilizado un lisado bacteriano más la vitamina D, yo lo desconozco. Pero seguramente, como decía antes, si un enfermo, un niño, tiene una deficiencia de vitamina D y se le suplementa adecuadamente, va a ser beneficioso para protegerlo. Muchas gracias a ambos doctores por sus muy completas respuestas. Acá hay otra pregunta de Yarina Calvetti.
Dice, ¿es posible utilizar Broncoaxón diariamente por 30 días? Y si es así, ¿en qué caso? Sí, Sí. Ujú. en el estudio que nosotros realizamos eran niños deficientes, o sea, tenían niveles bajos de inmunoglobulina G, probablemente tenían no una inmunodeficiencia primaria, como decía el doctor Abdelnour. Sin embargo, si uno quiere tener una respuesta rápida en un paciente que está con alguna deficiencia, puede usarse en ese esquema. Es diferente cuando se usa en prevención que el esquema habitual de usarlo durante 10 días por un periodo de 3 meses. Pero para lograr una recuperación de una respuesta inmune más rápida y favorable, está permitido, creo yo, usarlo durante un mes continuo. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo único, tal vez para aportar algo, es que el medicamento también se puede utilizar en el periodo agudo. Es decir, el paciente puede estar con síntomas agudos y usted iniciar de una vez el bronchoaxón. Muchas gracias a ambos por su respuesta. La doctora María Eugenio Paso nos pregunta, bueno, primero dice, felicito a los expositores. En la inmunosenescencia, ¿cuál sería el principal efecto del broncoaxón? Dice, no mostró estudios en ancianos, algo así. Ujú. Ancianos me parece que es. Sí, sí. Bueno, sí, o sea, este concepto totalmente descrito y aceptado, que hay inmunosenescencia. Las publicaciones que hay con respecto al bronchoaxón es fundamentalmente para pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El problema está en que, es decir, es difícil definir inmunosenescencia, ¿verdad? No hay como un marcador, pero en ese paciente adulto que tiene eventualmente infección recurrente o que tiene infecciones más frecuentes, sí se puede utilizar. La mayoría de, de publicaciones lo que hablan es de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero si tenemos un paciente que tiene más infecciones de lo habitual, aparte de sus vacunas, porque es muy importante en esta población, también se puede utilizar el producto. Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos Verdugo nos pregunta, bueno, dice, estimados doctores, saludar con mucho afecto. Doctor Quesada, desde Punta Arenas, quisiera preguntar si en su experiencia recomendaría el uso de broncoaxón en pacientes pediátricos con hipogamaglobulinemia. Parece un trabalengua, pero no sé si lo habré dicho Sí, bien. sí, este diagnóstico de hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia es un poco discutible, pero mi consejo, mi recomendación es que frente a un niño que tiene infecciones a repetición, hay que hacerle la evaluación inmunológica que corresponde. Y como se ha demostrado en varios estudios, una de las propiedades que tiene el broncoaxón es aumentar los niveles séricos y también a nivel local de inmunoglobulina. Así que es una indicación en ese caso, por supuesto, además de las otras medidas que hay que tomar frente a un niño que pudiera tener una inmunodeficiencia primaria. En este momento, el diagnóstico, como dijo también el doctor Abdelnour, es de errores innatos de la inmunidad, se basa fundamentalmente en la determinación de la alteración genética. Pero hay algunas de estas inmunodeficiencias primarias, como la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, que todavía no está bien definido y no se conoce cuáles son todas las mutaciones de genes, y este es un examen que tampoco está disponible universalmente. Aquí en Chile particularmente nos cuesta bastante conseguir porque hay que enviar las muestras fuera del país. Ujú. Muchas gracias, doctor. Doctor, para finalizar, doctor Abdelnour, me llega una pregunta por interno, por acá, por chat, que es de acuerdo a la duración del efecto de los lisados bacterianos una vez que es administrado. Ujú. Generalmente son 6 meses, ¿verdad? Pero por eso, digamos, una de las recomendaciones es que se pueden utilizar 2 ciclos por año. El esquema clásico, ¿verdad? Una vez al día, 10 días,
durante 3 meses y luego se puede repetir 3 meses después, se puede volver a dar el esquema. Generalmente son 6 meses. Sí, quisiera nada más terminar con un comentario. Bueno, primero agradecerles de verdad su participación y la invitación. Y nada más una cuestión como anecdótica. Los inmunoestimulantes, mucha gente tiene como, inicialmente tenían como cierto, como digamos, celo en utilizarlos, porque hace años había muy pocas publicaciones de inmunoestimulantes. No se conocían los mecanismos de acción, eran publicaciones, la mayoría en literatura no inglesa, en revistas con factor de impacto bajo, ¿verdad? Y la mayoría de los estudios de casos anecdóticos, series. Hoy es otro mundo. Yo creo que tanto el doctor Quesada como mi persona mostramos, digamos, bibliografía, donde yo personalmente, y debo aclarar, vuelvo a decir lo mismo, no tengo ningún conflicto de interés, pero sí es un producto en el cual yo siento que ha madurado muchísimo. Ustedes vieron solo 2 estudios de los mecanismos de acción. Entonces, la buena medicina, como dice un profesor australiano que se llama Mike South, él dice que la buena medicina en inglés es good medicine, E2, E2, evidence plus experience. Entonces, lo que muchas veces necesitamos es esa experiencia. Y muchas gracias de nuevo. Ok, muchas gracias, doctor Abdelnour. Bueno, muchas gracias también, doctor Arnoldo Quesada. Estamos a pocos minutos del pitazo inicial del partido con Brasil, este importante partido que va a tener nuestra selección chilena. Creo que hemos tenido una actividad con una muy buena convocatoria, con un muy buen nivel y con varias preguntas acá también. En el chat interno, varios asistentes dan las gracias por la calidad de la exposición, y en nombre de ITF La OMED también les agradezco mucho esta reunión que hemos tenido hoy día. De verdad, muchas gracias, y a toda la audiencia esperamos, ¿cierto?, que haya sido de su interés y que obviamente, ¿cierto?, sea un aporte en su práctica clínica diaria. Un abrazo para todos. Doctor, ¿se quieren despedir? ¿Está bien? ¿Está todo ok? Perfecto. Ok. Un abrazo para todos. Muchas Muchas gracias por su asistencia nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión.